un honor nuevamente estar acá frente a ustedes. Tengo como 20 páginas, entonces les pido paciencia para ir desarrollando esta predicación el día de hoy. Quiero que nos ubiquemos en Mateo 18, pero antes de ello, por favor, denme 2 minuticos y quiero pedirles a los amados hermanos que trajeron su Biblia y la agenda o cualquier agenda para tomar nota. Vamos a darles un pequeño detalle. Entonces, por favor, levántela y mi querido hermano Robert va a ir pasando por cada uno de sus puestos con Biblia en mano y les van a dar un dulce, un pequeño. Esto con el fin y el propósito de alentarlos. Dice el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y esto es en cierta medida una metáfora para decir que así nosotros anhelamos y la intención con esto es alentarlos a que vengan con su Biblia el día domingo y con la agenda, que es importante. Mientras tanto nos vamos ubicando ahí en Mateo 18, capítulo del 10 al 14, versículo, perdón, del 10 al 14. Todos hemos anotado las anteriores predicaciones, ¿verdad? Bueno, pues yo sí lo hice, anoté hasta la mía. Acá está consumida todo lo que tengo en esos 3 punticos que vamos a ver. De manera que voy a hacer una pequeña introducción mientras mi querido hermano, para tratarnos de conectar en donde habíamos quedado y ciertamente continuar con lo que el texto de hoy nos compete, el texto que nos compete el día de hoy. Entonces habíamos visto que la enseñanza de Mateo 18 subraya precisamente que para entrar en el reino de Dios es necesario volverse como ¿quiénes? Como niños, humildes, dependientes y necesitados. Y que una vez dentro se nos instruya ¿qué? Unos a otros a tratarnos con el mismo amor y cuidado como si tratáramos a un niño, ¿verdad? Protegiéndonos a nuestros hermanos de las influencias dañinas precisamente del pecado. Se enfatiza la manera de tratar a los creyentes, que es lo que vimos hace 15 días, si mal no estoy, con nuestro hermano Alejandro. Entonces, en ese orden de ideas decía mi querido hermano que la manera en la que tratamos a un hermano pequeño es la manera en la que tratamos a Cristo mismo. Y eso es importante que lo tengamos en mente, porque eso refleja verdaderamente cuál es el valor que Cristo tiene para ti. En ese orden de ideas también se dio una clara y una fuerte advertencia por parte de nuestro Señor, ¿verdad? Nos habla la Biblia en el versículo anterior que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ¿qué? Es mejor que se ate una piedra de molino y se tire. O sea que aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños va a ser severamente juzgado por el Señor. Y es tremendo la advertencia que el Señor nos da allí. Así que al llegar a los versículos del 10 al 14 se nos instruye que también debemos cuidar de los niños. No se trata solo de recibirnos como recibiríamos al Señor en un sentido general, con amor y afecto. No solamente se trata de protegernos, se trata de proveerles todo cuanto podamos. Eso sería una expresión de cuidado, ¿verdad? En ese orden de ideas y asumiendo precisamente la responsabilidad que tenemos por el cuidado espiritual de otros creyentes. Después de esa sección precisamente viene una sección sobre la disciplina, cómo debemos disciplinarnos dentro de la iglesia, y la última sección es la más amplia, nuevamente hablando de acerca de cómo debemos perdonarnos como niños. Y es tremendamente asombroso esta enseñanza. Así que, no siendo más, quiero que entremos en contexto y me acompañen leyendo el texto allí en sus Biblias, para que no sea yo el único, sino allí ustedes en sus Biblias físicas. Dice la palabra del Señor lo siguiente, Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron.
Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Bueno, tremendo, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, quiero pedirle al Señor que me dé sabiduría para tratar este texto con la delicadeza, el cuidado, pero sobre todo con amor. Padre, quiero darte las gracias, oh Señor, porque tu palabra es un tesoro, Señor, insondable, que hoy nos vas a permitir, Señor, nuevamente deleitarnos, Señor, precisamente en ellas. Que sean como la miel, Señor, que recién destila del panal, ese deseo continuo a nosotros de ir a ella, escudriñarla y encontrar lo que tú quieres, Señor, de nosotros en ello, Señor. Ayuda, Señor, ilumínanos por medio de tu Espíritu en esta mañana. Dirige, Señor, a este orador tan torpe, Señor, para que pueda precisamente proclamar tu mensaje con fidelidad, con la veracidad, Señor, que éste merece. A ti sea la gloria, Señor, la alabanza y el honor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, dice allí el texto, ¿verdad? El nombre de esta predicación se llama La Gran Deuda. Ese Lucho está loco para poner esos títulos. Pero vamos a ir en el desarrollo del texto, ver por qué es la gran deuda, porque es que el Señor nos pone en jaque en este texto ciertamente, y nos quedamos muy cortos en relación con lo que el Señor Jesucristo va a tratar en el texto acá. Dice aquí, mirad que no menospreciéis. Ese es el primer punto, es un mandamiento que el Señor nos está dando allí, una advertencia. Dice allí que el mandamiento precisamente es la regla. Mirad que no menospreciéis ¿a cuántos? ¿A todos o a uno? A uno de estos pequeños. Y luego nos da la razón, que es provocada por la preposición conectiva ¿por qué? Pero ahorita quiero que nos centremos en por qué nos da ese mandamiento el Señor Jesucristo. Y precisamente hay dos razones que se encuentran en este mismo texto. De manera que voy a ir un poco rápido y espero precisamente me presten atención. Cuando dice mirad que no menospreciéis, es un llamado de atención sobre el cuidado que debe de tenerse de los pequeños, tanto en edad física como espiritual, dentro de la iglesia. Escuche bien, mi querido hermano, dentro de la iglesia, porque este texto está implicando aquí, está hablando acerca de la iglesia. En otras palabras, que dentro de la iglesia tenemos que tener mucho cuidado en la manera en cómo nos tratamos los unos con los otros. Esto también se puede aplicar a personas que recién se han convertido al Señor. De manera que una paráfrasis para poder entender este texto es de esta manera, se puede expresar así. Tened cuidado de no pensar mal. Tengan cuidado de mirar por encima del hombro a alguien, pensar poco de alguien, no tener consideración por alguien, no tener respeto por alguien, tratarlo con desprecio o con desdén, verlo como sin valor o simplemente ser totalmente indiferente a uno de estos pequeños. El mandato es que no debemos ser indiferentes a las necesidades espirituales de ningún otro creyente, sin importar quién sea ese creyente. Es tremendo la advertencia que el Señor Jesucristo nos está haciendo acá. Se les advierte y se nos advierte que nunca debemos permitirnos ser indiferentes o desdeñosos hacia ningún otro creyente. Eso es lo que se pretende con el número singular, que es muy específico, por eso hago énfasis en ello, que es en el versículo 10. Dice, mirad que no menospreciéis ¿a quién? A uno de estos pequeños. Y recordemos que esta sección está hablando de los hijos de Dios. Dice en el versículo 3 que, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Está hablando ciertamente nuestro Señor de los creyentes, pero en un sentido general lo somos descendencia de Dios, ¿verdad? Hemos nacido, como nos compartían ahorita nuestros diferentes hermanos, en la familia de Dios. Creo que fuiste tú, Edgar, ¿verdad? Hemos sido incorporados y ahora somos ¿qué? Sus hijos, dice Juan capítulo 1 versículo 12, que nos ha dado el privilegio, el honor, la gracia otorgada de ser llamados sus hijos. Y esto es tremendo,
Pero no solamente se queda allí el texto, seguimos que como niños y como creyentes seguimos siendo necesitados, seguimos débiles, seguimos que dependientes. Necesitamos ayuda, fortaleza y provisión y cuidado de todos aquellos cuantos nos rodean. Así que sí, mi querido hermano, tú necesitas del que está al lado tuyo, tú. Cada uno de nosotros necesita del otro, porque seguimos siendo ¿qué? Como niños. Y esto, la advertencia ciertamente es que nadie debe mirar con indiferencia ni desprecio a un solo creyente, porque para el Señor cada creyente es valioso, porque ¿qué costó? Un precio muy alto. Nadie se permita, mi querido hermano, y te lo digo con mucho amor, porque el Señor no permitirá que alguien que le pertenezca sea ignorado ni tratado con desdén. Y esto es muy fuerte, con crueldad o tal vez con indiferencia, como el mundo nos trata, ¿verdad? Esperamos que el mundo nos trate así, que a los creyentes, y es lo que recibimos del mundo, ¿verdad? Porque suelen menospreciarnos por la condición humilde que tenemos nosotros, ¿verdad? ¿No es asombroso, mis queridos hermanos, que el Señor Jesucristo dé estas instrucciones para su iglesia mucho antes de Pentecostés? Hechos 2. ¿Y no les parece mucho más asombroso el hecho de observar que incluso antes de dar la gran comisión esté dando esta manera de cómo debemos tratarnos, cómo debemos entrar, cómo debemos cuidarnos entre la iglesia, cómo debemos disciplinarnos y cómo debemos ¿qué? Perdonarnos como niños? Es el Señor mismo. No sé si en sus Biblias está, en la mía está, todo está en rojo. Es el mismo Señor Jesucristo que está dando este mandamiento. Lo que espera el Señor es que seamos iglesia, y que cuando la iglesia es la iglesia, su testimonio fundacional sustenta su mensaje, es decir, se vive lo que se predica. Eso es lo que espera el Señor. La iglesia fuerte es aquella que se construye y que construye credibilidad en su mensaje. El Señor ante todo al principio se preocupa por cómo los creyentes se tratan entre sí, y luego se centra en cómo los creyentes deben tener cuidado unos con otros. Esto nos lleva de nuevo, mi querido hermano, a la idea que la maduración de los santos es el camino hacia una ¿qué? Evangelización eficaz. Porque cuando una iglesia es fuerte, es verdaderamente madura y dejan de estar poniendo atención en las cosas que no tienen sentido, verdaderamente es un testimonio eficaz para los de afuera. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ese es el verdadero sentido que espera de que el Señor, que nos comportemos verdaderamente como ¿qué? Como iglesia. Que dejemos de estar peleando por formas y que crezcamos, que maduremos, que seamos como niños. Escuche bien, como un niño, no niños. Esto hay una gran diferencia. Es cuando precisamente los que están afuera, en este caso los incrédulos, ven el poder de Cristo manifestado en la vida de los creyentes y en la comunidad de creyentes que existe en el cuerpo de Cristo, que es el testimonio del evangelio que se vuelve creíble. Ahí sí, de nuevo, mis queridos hermanos, esperemos que el mundo actúe como el mundo. El mundo menosprecia a los humildes, en su mayoría desprecia a quienes, a los sencillos, a los mansos, a los débiles, porque el mundo, en contraposición a quienes sí da su atención y exalta, no son a los que son grandes, a los que se enaltecen, a los prominentes, y no degrada al resto. ¿O no sucede así? Creo que es así. A los que poco les importan, y ahí inclúyete tú, no les presta atención. El mundo es así, mi querido hermano. Pero ¿sabes qué es lo más impactante? Que esa no es la manera en que el Señor Jesucristo trata con su iglesia. ¿Por qué? Porque Él tiene tierno cuidado ciertamente sobre su iglesia. Él la cuida, y permíteme hacer esta referencia, como a vaso más frágil, con un cuidado tierno y especial. Él no va dando como nosotros actuamos en alguna oportunidad. Y quiero darte esta advertencia también, mi querido hermano, que más vale que nos acostumbremos a tratar con los humildes, porque básicamente que somos la mayoría, ¿sí o no? El Señor nos dice que si no nos humillamos, somos la mayoría de nosotros, mi querido hermano.
Primera a los Corintios nos dice en el capítulo 1, versículo 25 al 29. Voy a abordarlo brevemente. Dice: no hay muchos poderosos ni muchos nobles. Dios ha elegido a los humildes, a los bajos, a los que no son nadie y a los que no son nada. Y así la iglesia está compuesta principal por este tipo de personas. Entonces nosotros estamos llamados a expresar amor, cuidado y respeto por cada uno o cada persona en la iglesia, sin importar quiénes sean. Déjame darte estos ejemplos. Puede ser una persona débil, puede ser una persona ignorante, puede parecer carente de dones, puede ser pobre, puede ser analfabeto, puede ser socialmente deficiente, puede ser indefenso, puede ser dependiente. Debemos cuidar de todos ellos, porque el salmista en el Salmo 15 dice que un verdadero adorador honra a todos los que temen al Señor. No lo digo yo. Una vez que ha sido explicado el mirar, el presten atención, que no menospreciemos a uno de los más pequeños, me gustaría profundizar un poco más y establecer y esclarecer algunos aspectos que podrían facilitarnos, ¿no?, la comprensión práctica de esta idea tan general, porque sé que nos preguntaremos cómo es posible que se menosprecien entre los creyentes. ¿Es posible verdaderamente esto? ¿O será que el texto ahí nos deja? No. Voy a dar unas ilustraciones bíblicas y ejemplos y voy a ir un poco rápido, solo me voy a enfocar una. En realidad, claro, las voy a explicar, pero me voy a enfocar solo en una. Es un listado de 6. Obviamente hay muchos más, de cómo menospreciamos los unos a los otros. La primera es hacer alarde de nuestra libertad. Hacer alarde de nuestra libertad. Este es un principio que el apóstol Pablo expone muy claramente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es un punto que reitera una y otra y otra y otra y otra vez. Para menos ilustrar este punto, quiero que ustedes en sus casas, yo ahorita no alcanzo a abordarlo, miren Romanos 14, capítulo 14 y capítulo 15. Yo aquí lo haré brevemente. Dice en Romanos capítulo 14, versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios, ¿qué?, lo ha aceptado. El texto aborda un problema en la iglesia primitiva, ¿verdad?, relacionado con los nuevos creyentes provenientes de un contexto gentil y que tenían relación con ¿qué?, con la idolatría. Estos creyentes, al convertirse a Cristo, se enfrentaban a una dificultad, ¿no?, de ofrecer de consumir la comida o no sacrificada a los ídolos generalmente. Porque esto los llevaba a asociar con su antigua manera de vivir. Es por eso el problema que tenían estos creyentes. Pero habían unos creyentes que hacían alarde de su libertad. Ustedes dirán, ¿eso es posible? Y pasa muy frecuente en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay unos cristianos que insisten en su libertad de poder consumir ciertas cosas o hacer ciertas cosas, hacen alarde y son tropiezos para aquellos quienes se niegan a realizar eso. Es decir, para ir un poco más rápido, podrías tener una situación similar con un judío. Tú podrías ser gentil y un nuevo creyente judío llega a tu casa y le sirve cerdo. Y el judío te responde: toda mi vida me han dicho que no puedo comer eso. Y tú le respondes: sí, pero ahora eres libre en Cristo. Y le respondes con las siguientes palabras: levántate, Pedro, mata y come. Las leyes dietéticas ya no existen, han sido eliminadas. Y podrías, en nombre de tu libertad, querer obligar a ese creyente a hacer algo que va en contra de su conciencia. Y te aseguro que no quieres hacerlo. Te lo aseguro. Porque el capítulo 15 de Romanos nos va a explicar y nos va a ayudar a entender en el versículo 1. ¿Por qué? Escribe Pablo en Romanos 15: los que somos fuertes debemos soportar las debilidades de los débiles y no solo complacernos a nosotros mismos. Puede que a una persona le lleve un tiempo llegar a entender el ejercer ese tipo de libertad que tú ahora tienes, pero en este momento no.
Ahora vamos a dar una explicación de un contexto tal vez más moderno. Podemos asociar a una persona nueva, creyente, que salga de un pasado de drogas asociado, no sé, al rock, al tipo de música rock, hip hop, guaracha, es que le llaman esa vaina hoy en día. Ponga el género de música que usted quiera, mejor dicho. No sé, norteña, corridos, lo que ustedes quieran en realidad. Perdón, me quedo corto, pero pónganlo allí. Imagínate que tú, de modo que esta persona sienta una terrible aversión precisamente al escuchar ese tipo de música que la lleve a las drogas y le lleve a recordar ese pasado. Y tú puedes decir, oye, la música es un tema neutral, la música son solo notas ensambladas, etcétera. Y la música no es moral. Pero esta persona te podría decir, lo siento, no puedo escuchar eso sin que me devuelva al centro de la vida que me liberaron. Es porque es tan importante tener cuidado. No hagas alarde de tu libertad en presencia de otra persona más débil. Otro ejemplo, quizás quieras llevar o invitar a ver a una persona al cine o a ver televisión, un cierto tipo de contenido que no es completamente muy bueno. Y ese comportamiento precisamente tuyo, inmoral, pueda revivir en su mente tentaciones pasadas. Una persona que salió de la pornografía, del adicto al sexo, y puede hacer tropiezo ciertamente para ese hermano. Así que mi querido hermano, no hagas alarde de las libertades que crees tener en presencia de quienes son débiles. Ten cuidado. En mi caso, lo traigo al mío, yo no hago nada que pueda ser una ostentación de cierta libertad ante ciertos hermanos débiles, porque hay cosas que yo tengo ya libertad, pero me cuido por el amor a uno de ustedes y aún me falta mucho. Se trata simplemente de restringir la libertad para no ofender. Es bastante fácil hacerlo. Si intentas impresionar a tu maestro de Biblia, lo digo por experiencia, y un maestro erudito que me ha enseñado y continúa enseñándome. Es fácil, es bastante hacerlo si intentas impresionar a la chica con la que estás saliendo. Pero aquí no es el caso, mi querido hermano. ¿Qué hay de la persona más humilde de la comunidad? Tienes la misma responsabilidad hacia esa persona, no hacer alarde de ninguna libertad delante de ella porque no la consideres particularmente importante. Hay una segunda manera en la que podemos menospreciar a otros creyentes y es simplemente no dejándolos entrar en nuestro pequeño mundo social, o sea, siendo parciales. Y esto es algo que totalmente está restringido en la Biblia, ¿verdad? Permítanme darles un ejemplo que se ilustra en Santiago, donde las palabras de Santiago son inequívocas. Capítulo 2, versículo 1, dice, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo personal. Si un hombre entra en su congregación con anillo de oro y vestido con ropa lujosa, en otras palabras, si una persona viene acá, me llega con un Mercedes, un BM, una Toyota y viene bien vestido, pero me llega al lado otra persona con un mal vestida tal vez, y tenemos favoritismo por aquel que viene bien vestido y menospreciamos, sentamos a la primera fila, al que viene bien vestido, pero al pobre, al andrajoso, que viene mal vestido, le decimos, siéntese como que por ahí. Eso es tener favoritismos. Dice allí el texto, no han hecho distinciones entre ustedes mismos y se han convertido, escúchalo bien, en jueces con malas intenciones. Y por cierto, escucha esto, mi amado hermano, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que prometió a quienes lo aman? Pero dice ahí, ustedes han deshonrado al pobre. Me encanta lo que dice en el versículo 7. Dice, ¿acaso los que actúan así, y anótelo allí, no blasfeman el buen nombre por el cual han sido llamados? Y luego en el versículo 9, si muestran parcialidad, cometen pecado y son condenados ¿por quién? Por la ley como transgresores. Porque ¿qué dice la ley? Y una de esas es amarás a tu prójimo, ten misericordia del Estado del... Son condenados por la ley misma.
Así que no se trata solamente de cometer adulterio o asesinato, dice un par de versículos después, sino de tratar a ciertas personas por su posición social como inferiores a nosotros mismos. Mi querido hermano, no hagamos eso. Un tercer punto y en tercer lugar y siguiendo la misma línea, otra manera de menospreciar a otros en la comunidad es negarle algo a quienes lo necesitan. ¿Se han puesto a pensar en eso? En nuestra condición caída, que tendemos a ser ¿qué? Recíprocos, ¿verdad? Que cierta medida nosotros damos que esperando que en un futuro nos devuelvan, pero no debe ser así entre el cuerpo de Cristo. Porque mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Nos da un ejemplo. Perdón si voy un poquito rápido. Dice Primera de Juan 3, 17. El que tiene bienes de este mundo, y escuche, y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, se hace una pregunta retórica allí: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. ¿Qué califica a una persona para que nosotros que la atendamos? Dice allí el texto: tiene necesidad, tener una necesidad. Cuando alguien en necesidad se cruza en nuestro camino, tenemos una responsabilidad sin acepción de personas. Si se presenta la oportunidad y si tenemos la capacidad de satisfacer esa necesidad, escúchalo bien, debemos hacerlo. Es tu deber, tanto el tuyo como el mío, porque no puede ocurrir eso dentro del cuerpo de Cristo. Así que nunca hacemos alarde de nuestra libertad, ¿verdad? Ante quienes no intentamos impresionar. Nunca menospreciamos a los pobres, a los desfavorecidos, ni a quienes percibimos como de un estrato social inferior. Nunca neguemos lo que tenemos a quienes lo necesitan, sin importar quiénes sean. Lo único que califica a una persona para recibir de nosotros es que tenga ¿qué? Una necesidad. Cuarta, otra forma en que podemos menospreciar a otros creyentes ilustrada por el Nuevo Testamento es menospreciando a quienes nos superan por ser jóvenes. Es algo que experimento en la iglesia y es triste que alguien mayor te menosprecie simplemente porque eres más joven. ¿Por qué? En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12, Pablo instruye a Timoteo, y es a través de Timoteo que le dice a la iglesia que nadie tenga en poco ¿qué? O que nadie menosprecie tu juventud. A veces es fácil menospreciar a los jóvenes, sentir que la edad nos da ciertas prerrogativas, ciertos derechos, y que la edad equivale a madurez. ¿Sabes la verdad? Muchas veces no es así, no lo es. Porque puede ser viejo e inmaduro, joven y muy maduro. Puede ser viejo y carnal, pero puede ser joven y espiritual. Puede ser viejo y pecador, pero puede ser joven y piadoso. La edad no es el problema. No quiero que en esta iglesia siga sucediendo tal vez, al llegar al punto de que si alguien joven se acerca y se esfuerza por ser un instructor con el amor que él tiene, el simple hecho de que sea más joven que tú sea un motivo para tratarlo con desdén, con indiferencia, porque esa era la batalla que libraba en Timoteo en la iglesia en la que se encontraba, porque ya habían ancianos allí asignados y lo despreciaban y lo menospreciaban porque ellos eran mayores, él era menor, más joven que ellos. No lo hagas, mi querido hermano. No desprecies a alguien porque simplemente es más joven. Y se ve mucho. Y no solo lo digo yo, lo pueden decir otros predicadores que ya han pasado por la misma experiencia. Muchos se paran y hacen alarde. No, es que yo ya pasé por esto. No, no, no. Así no es dentro del cuerpo de Cristo. Lamentablemente. Y esta que vamos a ver a continuación, esta sí es en la que me quiero enfocar, porque suele suceder de manera continua en la iglesia. Y por supuesto nosotros, Torre de Refugio, no somos la excepción. La quinta, mirar con desdén a un creyente que ha caído en pecado. ¿Suele suceder?
Tremendo. A un creyente que ha caído. No hay lugar en el cuerpo de Cristo para mirar con desdén a un cristiano que ha caído. Es una fuerte tentación de nosotros, ¿verdad? Oír que alguien ha caído en pecado y sentirnos santurrones. Uy, yo no cometí ese. Perdón, los pongo. Uy, yo no cometí lo que... Sentirnos por encima y tener pensamientos como, sí, siempre me he preguntado sobre esa persona. Uy, como que eso encaja, ¿verdad? ¿No? Eso encaja. Sí, tenía sospechas de esa persona. No me sorprende. Y hay una tentación aquí, una tentación de jactarse un poco, mi querido hermano. Y ciertamente hay una tentación de llevar la jactancia al nivel de chisme, murmuración, y pasar por alto que una triste muerte, desviación. Generalmente esto sucede con una declaración como, no sé si debería decir esto o no, pero odio decir esto, pero ¿supiste de fulano? A mí me dio tristeza cuando escuché ahorita que grandes predicadores han sido condenados por la misma iglesia, que cayeron en inmoralidad sexual, ¿sí? Pero es triste ver en esas redes sociales cómo los condenan, cómo los reprenden, cómo les dan. Tal vez una persona de esas jamás se pueda volver a restaurar. Es triste. Entonces nos lanzamos y te sientes tan santurrón porque claro, como no eres tú, sino es otro, y para dar claros ejemplos vívidos dentro de la iglesia, claro, como hay una persona que puede caer en pecado inmoral y como no es tu propio pellejo, no es la propia lucha tuya, te jactas y te crees mejor, te suben un escalón más, como si el otro estuviera por debajo de ti. Otro ejemplo, ¿cuál? No, es que la hija del predicador, bueno, que me salgan, tiene novio, llegan hermanitos, uy, no, esto no es permitido, ¿se casa o se casa? Claro, como no es usted, y pensamos que Dios se ha equivocado porque permite que las personas se desarrollen. ¿Se han preguntado eso a una edad tan temprana? Tanto los niños como las jovencitas. Pensamos que Dios se ha equivocado y nos queremos poner incluso por encima del consejo de Dios. No, mi querido hermano, estos niños están sintiendo. Más bien trata de pedirle a Dios que te ayude y te dé sabiduría para entender esa situación particular en vez de lanzarte y señalarlo con ese dedo. Uy, usted es un... No voy a decir la palabra. Y el efecto neto de eso es que dar a la gente la idea de que tú eres superior. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? No es así. En Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 10 dice, hay un enfoque completamente diferente a la idea que nosotros tendemos tener. Para alguien que tropieza, que cae, dice allí el apóstol Pablo, hermanos, incluso si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son, ¿qué? Se supone, espirituales, restáurelo, repréndalo, perdón. No, las gafas ya como que fallando. Restáurenlo, no repréndanlo. ¿Con un espíritu de qué? De juicio. No, es que pena, me estoy equivocando. De mansedumbre. Cada uno mirándose, ¿qué? No mirando al de allá. Y es como que yo me pongo un espejo mirándose a sí mismo. Para que no sea, ¿qué? Tentado también. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, que por cierto es la ley del amor. Porque si alguno, escucha bien, cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y eso es exactamente lo que pensamos cuando nos regodeamos por la caída de otro creyente en pecado. Te regodeas, te jactas porque te crees superior. ¿Sabes qué? La verdad es que no eres nada. Y más vale que examines tu propio corazón. Con cuidado para que no caigas en qué, en tentación y termines en la misma situación y después termines enfrentando lo mismo y experimentando lo mismo que esa persona está experimentando al momento en que tú lo estás acusando, que tú lo estás señalando tremendamente. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué?
Porque ¿cuál es la respuesta adecuada cuando alguien cae en pecado? Dice allí, ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Y lo último que queríamos hacer sería añadir dolor, porque eso es lo que sucede, eso a mí me duele. ¿Por qué? Porque infringimos más daño a alguien que ha caído en pecado. Le ponemos una carga destructiva del pecado que se extiende y que tal vez nunca se pueda recuperar. Por eso muchas personas se van de las iglesias, porque en vez de encontrar restauración y amor a esa persona que ha caído, ¿qué es lo que hacemos? Lo recibimos con una vara fuerte. Y es que la ley dice, déjame decirte, mi querido hermano, tienes que pasar de la ley a Cristo. Tenemos que pasar. Y tiene que pasar en esta iglesia. No puede llegar alguien que ha caído, por ejemplo, me pongo yo, que haya caído y que ustedes me rechacen y me juzguen severamente, como si ustedes no fueran también que hombres pecadores que pueden ser tentados y caer. No puede seguir pasando esto en la iglesia. Ustedes ven en las grandes iglesias que se reprenden, uy no, y este es el juicio de Dios contra ese pecador. Mentiroso, payaso. Y puedo ir precisamente un paso más allá, y creo que es importante decir esto. Puedes despreciar a alguien al tratarlo de una forma impía, rechazándolo como si estuviera bajo el juicio de Dios. En otras palabras, puedes ir más allá de los chismes lascivos sobre alguien y llegar a ser tan santurrón que ¿sabes qué es lo que sucede? Crees que estás alineado con Dios. Uy, no, yo estoy perfectamente en comunión porque estoy haciendo ese juicio. Tremendo, ¿verdad? Bueno, ya sabes, se escuchan esto y lo he escuchado, por eso lo escribí. Recibieron exactamente lo que merecían, viviendo como viven. Este es el juicio justo de Dios. Pero en Gálatas 4 veo un contraste completamente distinto, mi querido hermano. Ahora consideremos la categoría de los problemas de la vida. A veces incluso podemos llegar al punto en que decimos, oh, ya sabes, alguien tiene problemas, alguien tiene una enfermedad, alguien tiene una dolencia. Las cosas han ido mal en su vida y podemos concluir que esto puede indicar que está bajo el juicio de Dios. Déjame decirte que la experiencia de Pablo en Galacia fue que había llegado allí, se había quedado allí y predicado allí porque no podía irse por estar enfermo. Su constante enfermedad lo atormentaba y le producía algún tipo de desfiguración. Y ese era un problema para los Gálatas. Pero míralo, tremendamente impresionante. Voy a leer el texto. Dice en el versículo 14 de Gálatas 4, lo que fue un problema para ustedes en mi condición física, les molestó en alguna manera, pero no lo despreciaron, no lo aborrecieron, sino que lo recibieron como si fuera un ángel de Dios. No se dieron a la tentación de juzgar al mensajero por sus luchas personales, más bien lo recibieron como si fuera ¿quién? Un ángel de Dios. De hecho, en el versículo 15, lejos de considerarlo bajo juicio, dice, ¿dónde está pues esa bendición que tenías? Porque te doy testimonio de que haber sido, imagínate, posible te habría sacado los ojos para dármelos. ¡Wow! Así de mucho les importaba. Viste mi dolencia, es decir, viste mi enfermedad no como una indicación del juicio de Dios, como algo precisamente, sino como algo que anhelaban del que fuera librado Pablo. Y si hubieran sido capaz, le habrían dado sus propios ojos, si hubiera remediado la situación en la que Pablo se encontraba. Sabes, a veces al interactuar con la gente es fácil concluir que sus problemas son resultado de algún pecado que desconocemos. Ese es el pensamiento teológico, imagínense de quiénes, de los amigos de Job. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué amigos tan considerados? Yo los veo y yo, uy, claro, ahí tiene su contexto, pero ese es el pensamiento teológico de los amigos de Job. Esa era la teología de los judíos. ¿Recuerdan estas palabras? Este hombre pecó o sus padres pecaron, por eso es ciego. Esa era la teología que reinaba imperativa en el pueblo en el judío, en el judaísmo, de la época de Pablo también. Los gálatas lo sabían mejor. ¿Y sabes qué es lo
increíble hoy en día? Que en el movimiento carismático piensan que si tú sigues en silla de ruedas, o si estás enfermo, o si tienes cáncer o algún tipo de epilepsia severa, es porque llevas una vida cristiana deficiente. Sería un poco difícil de soportar, es triste. ¿Cómo señalamos? Un día un hermano me llegó, es que usted por tener esa epilepsia es porque está bajo el... ¿Y yo qué? Casi le respondo como no debía, pero le dije, voy a examinar. Y me di cuenta de que no, de que mi enfermedad no es que yo esté bajo el juicio de Dios o que no esté andado, ¿no? Pues tal vez no perfectamente, pero sí sinceramente delante de Dios. Sexto, así que mi querido hermano, antes de con la sexta, ten cuidado de cómo estás señalando el pecado de otro. Deja de reprender a aquel que cae en pecado y más bien, ¿sabe qué? Ayúdalo a restaurar, porque eso es lo que hizo con nosotros el Señor Jesucristo. La sexta y otra forma de ser tropiezo, y creo que es muy importante decir esto por lo que se dice más adelante en el capítulo de Mateo 18, podemos menospreciar a otros creyentes al rechazarlos cuando confrontan nuestra pecaminosidad. Sí, cuando confrontan mi pecado. Ahora sí nos dirigimos al pecado real, no al imaginario. ¿Podemos rechazar a quienes confrontan nuestra pecaminosidad? Les preguntaría, respóndanse ustedes. ¿Hemos visto en la iglesia que se han confrontado casos de pecaminosidad? Por supuesto. Y algunas veces que ahorita no sabemos nada de esas personas. Se puede pasar, y sé que puede pasar en tu vida, mi querido hermano. Porque se nos dice en el versículo 15 que sí que, si tu hermano está pecando, ¿qué? Acudamos a él, ¿verdad? Llegaremos a eso el versículo 15. Pero a veces ese llegar y confrontar a una persona con su pecado real es el fin y el término de una relación. ¿Por qué? Porque claro, ¿quién se cree para venir a decirme que yo estoy en pecado? ¿O no sucede? Creo que es muy frecuente. Y muchas veces no nos gusta eso, que nos confronten. Mi querido hermano, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Es fácil para alguien que ha sido confrontado por su pecado despreciar a quien lo confronta, cuando esa persona se supone que está haciendo ¿qué? La obra del Señor. Simplemente está haciendo lo que se supone que debería hacer y que debemos hacer, mi querido hermano. Así que no rechacemos a alguien cuando viene y nos confronta verdaderamente por nuestro pecado. Antes, ¿sabes qué? Recíbalo con un espíritu manso. Si este hermano viene y me confronta, debe ser por algo. Y no lo rechaces por las anteriores. Así que nos referimos a las 6. Voy a hacer un resumen breve. Al hecho de que nos manda a tener cuidado de que, 1, no despreciar a un hermano creyente haciendo alarde de nuestra libertad. 2, menospreciar a un hermano por estar debajo de nosotros, social, intelectual o económicamente, negándole lo que necesita cuando nosotros tenemos lo que él necesita. 3, mirando con indiferencia o desdén a quien ha caído, rechazando a algunos como si estuvieran bajo el juicio de Dios. 4, rechazando a quienes confrontan nuestra pecaminosidad. 5, menospreciando a alguien por su juventud. Y esta no la voy a alcanzar, es para la próxima, es aprovechándonos de un hermano creyente para obtener algún beneficio personal. Y eso se ve. De manera que determinamos el punto 1. Y vamos a ver la razón por las cuales se nos da este mandamiento, que es la parte B del versículo 10. La relación, este punto se llama la relación de los creyentes con los ángeles. Estas son maneras las que les acabé de dar, y hay más, pero son algunos ejemplos de cómo despreciar a uno de estos ¿qué? Pequeños. No querrás hacer esto con esas advertencias que acabo, y voy a dar una más severa. Y quiero que sepan que no soy yo, porque yo soy el primero que he faltado a esto. Soy el primero, y no quería predicarlo. No quería subirme acá, porque fue muy duro. Vean la preposición conectiva allí, dice porque, y esto es muy contundente, porque les digo que sus ángeles en el cielo contemplan ¿qué? Continuamente en el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué eso es importante? La primera razón es que la relación de los creyentes con los ángeles, qué frase tan maravillosa, ¿verdad? Sus ángeles. Los ángeles
que pertenecen a los creyentes. Y permítanme explicarlo y lo voy a leer porque no quiero desviarme un poco en esto, sino quiero mantener la línea. Lo que esto significa, lo que esto no significa es que cada niño, ¿cuántos hemos escuchado que cada niño tiene un ángel guardián? Creo que la mayoría, ¿verdad? Esto no significa eso. En ninguna parte de la Biblia lo dice. En primer lugar, porque ¿qué? No se refiere a los niños, se refiere a ¿quiénes? A los creyentes. Y no hay nada en la Biblia que diga que cada niño pequeño tiene un ángel guardián personal. Déjame decirte, no hay nada en la Biblia que diga tampoco que cada creyente tiene su propio ángel guardián. En ninguna parte de las escrituras se usa el término ángel guardián. Y cuando lo encuentren, me avisan. Así que les dejo la tarea. Y si lo encuentran, me dicen, uy, Lucho, usted estaba mal. Pero no lo van a encontrar. Así que les ahorro un poquito de tiempo, entonces no pierdan ahí. Todo esto indica que los creyentes tienen sus ángeles, que hay ángeles que son protectores únicos de los creyentes, ángeles asignados a ellos. Por cierto que la idea de un ángel guardián proviene del judaísmo. La hermosa historia apócrifa de Tobías indica, ¿saben qué es apócrifo, verdad? Los libros deuterocanónicos que están fuera del canon de las escrituras, esos que están en la Biblia católico-romana, que no son malos leerlos, pero ellos afirman ahí que por cada creyente dice que hay un ángel guardián personal. Que esto se saca ¿de dónde? Déjame decírtelo. Dice un ángel guardián para cada individuo, incluso hay referencia de esa idea en Hechos capítulo 15 o en Hechos capítulo 12. Pero sabes que estos textos no confirman la veracidad de ellos, solo están indicando que eso era lo que creían los judíos. ¿Se acuerdan cuando Pedro se encontraba encarcelado? Que llegó Pedro y golpeó y se asoman y los que estaban allá orando por la liberación no creían, sino que era ¿qué? El ángel, dicen ellos. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Esto no enseña eso, mi querido hermano, simplemente dice que hay ángeles en el cielo que tienen la responsabilidad de cuidar a los creyentes. Esto concuerda con Hebreos capítulo 1 versículo 14, que afirman que los ángeles ministran a los creyentes. Está allí en el cielo, dice, contemplando, y que esto espero cree un temor santo en nosotros. Siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, es decir, tienen acceso constante, moran continuamente en la presencia de Dios. Y por cierto, esto me recuerda a una costumbre en las cortes orientales, donde se decía que los hombres, siervos muy respetados del rey, se presentaban ante él y veían que su rostro continuamente, como se ve en Primera de Reyes, capítulo 10 y en Segunda de Reyes, capítulo 25. Ustedes lo pueden ver allí. Así que era una idea común que en presencia de un gran monarca, un gran soberano, había hombres que se presentaban única y exclusivamente ante él, porque no todos tenían ese acceso. Y ustedes mejor que yo lo conocen. Y lo miraban que a la cara para escuchar sus palabras al instante y también captar la preocupación o la expresión de su rostro. Así pues, estos ángeles que pertenecen al cuidado de los creyentes disfrutan del maravilloso privilegio de todos los santos ángeles, de estar en la presencia de Dios, en comunión continua con Él, esperando ser enviados ¿a qué? A su discreción para hacer lo que Él desee. Ahora bien, voy a darte unos ejemplos, porque mi querido hermano me enganchó ahí con ustedes, de que los ángeles nos están observando. Sí, eso casi me hace temblar y me caigo. Hay ángeles que están observando al predicador, que están observando a la iglesia. Así que si voy a extenderme un poquito, seleccionaría todas las áreas en las que los ángeles realizan su obra en nombre de los creyentes. Esto sería lo que tendríamos. Primero, ellos observan. En 1 Corintios 4:9 se dice esto. Observan a los apóstoles en Efesios 3:9 y 10. En relación con el culto cristiano, ellos observan a la iglesia, están presentes, por lo cual Pablo demanda decoro y respeto en las reuniones, en 1 Corintios capítulo 11 versículo 10. Ellos se maravillan de la iglesia, porque es un hermoso plan de Dios. Observan a los predicadores, me están observando a mí. Observan a los creyentes siendo recompensados. Mateo 16:27. Ellos están observando continuamente, ellos están vigilando
con respecto a cómo se comporta la iglesia. Y creo que eso me daría miedo, me da de por sí. Si ellos están viendo el comportamiento que ustedes tienen y la actitud y la disposición, porque esto es algo maravilloso para ellos, la iglesia. Y en segundo lugar, se les ve guiando y se ven varias ilustraciones de esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el capítulo 10, en el capítulo 11. Se les ve en la Biblia proveyendo, se les ve proveyendo para Israel como en el Salmo 78, proveyendo como para Elías en Primera de Reyes 19, y en otras ocasiones se les ve que como en el Salmo 91, protegiendo al pueblo de Dios. También se les ve liberando a la gente como en Hechos capítulo 5, y en Hechos capítulo 12. Por tanto, lo que el Señor Jesucristo advierte aquí de no ofender a uno de los pequeños, porque los ángeles, la razón, que están a su servicio, ven el rostro del Padre. El Señor está enseñando a respetar a quienes Él protege y pone ángeles a su servicio. Es como si dijese, no menospreciéis vosotros a quien Dios tiene en alta estima. Ojo con llegar a despreciar a uno de estos pequeños en quien Dios tiene alta estima. Por eso esa palabrita de que no somos nada no me cuadra con la Biblia, porque sí somos algo en el Señor. Sí somos alguien. Y quiero que esa sea la identidad de esta iglesia, porque solamente lo escucho acá. Es que no somos nada, menos que un maíz. No, sí somos algo en Cristo. Nos tiene en alta estima el Señor. Sobre todo cuando los ángeles de los cielos, mi querido hermano, están siempre viendo el rostro de Dios y están siempre dispuestos a recibir sus órdenes a favor de los creyentes. Menospreciar a uno de estos pequeños puede acarrear, escucha bien, la consecuencia de enfrentarse a los ángeles de Dios, puestos para la defensa de esos pequeños. De manera que allí termino, mi querido hermano, así que tengamos cuidado, porque estas son las razones. Versículo 11, dice allí, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar, ¿y qué? Lo que se había perdido. Cabe aclarar, y es importante señalar, que el versículo 11 no aparece en los mejores manuscritos antiguos, en los mejores. Pero eso no quiere decir que no esté allí por una intención. Este texto se extrae de Lucas 19, y sin embargo estas palabras sirven de refuerzo para la enseñanza, debido a que el despreciar a un hermano, sin importar lo pequeño que parezca, escúchalo, es tener en menos la obra de Jesús que hizo por él, viniendo a buscarlo hasta encontrarlo. De manera que vamos a terminar con el tercer punto y la aplicación. El tercero, y vamos a pasar al versículo 12, dice allí, ¿qué os parece? El Señor está llamando la atención de ¿quiénes? De los discípulos. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que no se pierda uno de estos pequeños. El Señor les dice y les plantea una pregunta, ¿qué les parece? Quiere llamar la atención, lo mismo con nosotros. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, aquí vemos el Señor que, visto como un pastor, ¿verdad? ¿Y a quién se refiere aquí sino quién es el buen pastor? Jesucristo, que se preocupa por cada creyente. He aquí una forma sencilla de ilustrarlo. Si un hombre que tiene 100 ovejas y se pierde una, deja las 99 y va a buscarla. Esta es otra palabra muy sencilla de nuestro Señor. Y lo que intenta decir es que para Dios cada una de sus ovejas es muy valiosa para Él. Parece algo extraño, ¿no? En cantidad, ¿no? 99, una. Para el mundo eso sería, no, pues que se pierda, pero para el verdadero pastor no. Él se preocupa al punto de que deja las 99 seguras y va a buscar ¿a quién? A la que se ha perdido. ¿Por qué? Déjenme darles un ejemplo común e ilustrarlo ahorita. Podría ser que una familia de 5 personas va a ir a la cena, a comer, y en la mesa se dan cuenta el padre que uno de sus hijos, el más pequeño, no se encuentra, y el padre le pregunta a la madre, ¿dónde está pues fulanito? Y la madre contesta, no sé dónde está, pero comamos, eso no importa.
Creo que eso no sería normal. Creo que ahí al momento se detendrían e irían a buscar, a preguntar dónde está. Perdón, te pongo ejemplo. Asblady podría ir a preguntarse dónde está mi niña, dónde está. No vamos a comer hasta que qué. Lo mismo podría pasar con Jesús. Paran ahí y vamos a buscarla, porque eso no quiere decir que el que está por fuera o no está en la mesa sea menos importante. Al contrario, tiene la misma importancia que los que se encuentran allí. Por eso van a qué, a buscarlas. Por eso ese cuidado paternal. Y ustedes entenderán, los que son padres mejor que yo. Porque, mi querido hermano, así es con Dios, mi querido hermano. Por eso tú tienes el uso de aquí de uno. No menosprecies a uno de estos pequeños. Y si uno de ellos se descarría, escucha bien, se extravía de corre. Porque hay un texto paralelo en Lucas que dice que está perdido, y esa es la diferencia. Acá Mateo enfatiza en que se está desviando, se desorientó del camino por el cual venía, pero en Lucas está diciendo que ya se encontraba perdida. Se desvía, el padre es como un pastor preocupado por dejar a las ¿qué? 99 e ir a buscar la que se ha extraviado, y si la encuentra se regocija más por ello, más que por las 99 que no se han descarriado, porque no es la voluntad, dice allí el texto, de vuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños. En Judea era fácil que las ovejas se extraviaran, mis queridos hermanos, porque no era un terreno, una superficie plana, sino era montañoso, había barrancos, habían cornisas, y era un peligro latente para las ovejas. Se perdían con facilidad. Y los pastores de esta tierra se convirtieron en expertos rastreadores, porque sin tener que contar a todas las 99 ya identificaban que faltaba una. Y déjame decirte, mi querido hermano, que a estos pastores no les importaba el riesgo, a un verdadero pastor, porque aún sabiendo el peligro en el que estaba la oveja, como leones, lobos, ladrones, él se iba aún así. ¿A qué? A buscarla. Y si la encuentra, aún no era fácil, mi querido hermano, no es fácil de recuperarla, porque pudo caer en un barranco. ¿Y es fácil sacar a alguien de un barranco? No, las estrategias creo que deberían ser muy buenas, ¿verdad? Y ¿sabes qué, mi querido hermano? Con esto quiero decir ciertamente de que el Señor nos está diciendo algo a través de esta enseñanza. Porque el mayor gozo tiene porque, ¿qué? Por quienes se han desviado. Déjeme decirte lo siguiente, mi querido hermano. Esto es del comentario de Samuel Pérez Millo. El primer versículo nos exhorta a iniciar la búsqueda de la oveja extraviada. Y hay miles de creyentes que están vagando lejos de Cristo porque no han tenido hermanos compasivos que les fuesen a buscar a la provincia apartada. Es triste ver ello. Por eso la parábola de Cristo impulsa a cada creyente a la búsqueda de las ovejas que se han extraviado por el camino. Y se encuentra precisamente las siguientes palabras, y con esto termino. El arzobispo Trench, conclusión, dijo lo siguiente, escribió hace mucho tiempo: es cuando una madre concentra por un momento todo su afecto en su hijo enfermo, pareciendo a un observador que no ama a nadie más que a ese hijo, y de hecho se regocija más por la recuperación de ese que por la salud ininterrumpida de los demás. Este es el amor de Dios, este es su deseo de recuperar. William Arnold, dice el comentarista referente a ello: si no fuera del agrado de Él, es decir, de Dios, que yo regrese, mi placer sería pequeñísimo. La aplicación para tu vida es esta, Romanos 13:8, y te agradezco si me lo colocas allí. Nada debamos a nadie sino el amarnos los unos a los otros. ¿Ves por qué el título y la razón de esta predicación? Porque es la deuda, es el punto de inflexión en donde el Señor nos puso en evidencia, como vimos, que aún nos quedamos cortos y que nunca podremos pagar. El amor es una deuda que nunca podrá cancelarse, porque dice Pablo en 1 Corintios que el amor nunca deja de ser. Porque Dios, si nos persigue con ese amor, si has preguntado y le preguntaste al pasaje, porque no quiere que seamos devastados. Él no quiere que suframos las consecuencias terribles del pecado, de manera que también sería el mismo deseo de nosotros, el desear que otro se pierda, que esté lastimado y allá en el mundo, y que no nos duela, y que no tengamos ese mismo afecto de ir y decirle: oye,
Cristo ha muerto por ti. Y si este no es el llamado para ti y para mí, no estamos haciendo nada. Eso es lo que quiere, Señor, que seamos iglesia, que tengamos compasión. Y no permitirá precisamente el Señor que perdamos la salvación, pero tampoco quiere que seamos devastados. Por eso Él nos persigue. La forma en que cuidamos unos a otros es importante para el Señor. Es el fundamento de la vida en la iglesia y es el fundamento de nuestro testimonio eficaz. Debemos ser cuidadosos en ese aspecto, porque es una preocupación de los ángeles y ellos están preocupados porque ven el Padre en su rostro, que está interesado en cada pequeño. Entonces, mi querido hermano, nos amamos como a niños, nos protegemos como protegeríamos a los niños de todo aquello que podría dañarlos, nos cuidamos, nos apoyamos mutuamente cuando se desvían, porque este es el corazón de Dios y esta es la responsabilidad de los santos ángeles. Este es un alto llamado de la iglesia. Oremos. Señor, venimos a ti al final de este estudio y solo te pedimos que nos ayudes, porque en nuestra debilidad y en nuestra carne es tan difícil vivir así. Es tan difícil de superar nuestra debilidad y nuestra propensión a las cosas que violan estos mandamientos. Ayúdanos a ser más compasivos. Ayúdanos, Señor, danos la gracia de vivir de tal manera que podamos recibirnos unos a otros como si te recibiéramos a ti. Que podamos protegernos del pecado, cuidarnos unos a otros, que podamos buscarnos mutuamente porque este es tu amoroso deseo, que manifestemos ese amor en la forma en que nos tratamos, que seas honrado en tu iglesia, en la vida de tu iglesia, en el cuerpo que se ministra mutuamente. Gracias por esto y te pido que nos concedas la gracia para esta responsabilidad, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, mis hermanos.